Señor le bendiga, mis hermanos. Continuamos con el hermoso libro de los Proverbios. En esta ocasión, como hicimos la lectura, Proverbios 12, capítulo 12, de los versículos 1 al 7. Dos cosas para recordar. Recuerden que los proverbios son dichos proverbiales como tal, que contienen sabiduría en pocas palabras. Y toda esta sección, desde el capítulo 10 en adelante, no hay como una sección temática como tal, no hay una intención como que organizada. Hay varios proverbios que están muy relacionados, aunque no necesariamente hay una estructura. Sin embargo, para el estudio de hoy vamos a darle como una estructura, un orden o algún punto en común para que podamos sacarle el provecho. De la lectura que hicimos hoy, podemos resumirla, esta enseñanza, apreciando correctamente la sabiduría del corazón y la sabiduría de otros sabios. ¿Cómo apreciarlo? Y la palabra correcta es apreciar, cómo debemos mirar. Entonces, este texto lo podemos dividir en lo que leímos en tres secciones básicas. Los primeros 3 versículos del 1 al 3 nos enseñan 3 enfoques del sabio del corazón, o cómo mirar correctamente la sabiduría del corazón. Cada versículo nos da una pequeña enseñanza. De los versículos 4 al 6, vamos a ver una apreciación correcta hacia otros sabios. O sea, la sabiduría que está en otros y cómo podemos apreciar correctamente dónde obtener esa sabiduría. Y el versículo 7, una apreciación sabia del control soberano de Dios sobre justo e injusto. Es un control. O sea, ser sabio es reconocer en quién está este mundo en última instancia. Entonces, los primeros 3 versículos, vamos a ver los 3 enfoques del sabio del corazón. Vamos a leerlos rápidamente, los primeros 3 versículos del capítulo 12. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos, y el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Aquí vemos 3 miradas o 3 enfoques que debemos considerar en nuestra vida como cristianos que estamos en búsqueda de sabiduría. Primero es una mirada hacia el corazón, una mirada hacia adentro. En segundo lugar, una mirada superior o una mirada hacia arriba, de dónde viene todo. Y una mirada hacia el frente, hacia adelante, hacia nuestro peregrinaje cristiano. Vamos al versículo 1, que nos habla la primera mirada que comienza en nosotros. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Así que lo primero que hacemos es mirar hacia nosotros, hacia el corazón mismo de nuestros deseos y nuestros anhelos. Porque no existe ningún sabio que no ame la sabiduría. No existe en ese punto. Entonces podemos resumir este pequeño versículo haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que más amamos? ¿Qué es lo que más deseamos? Y aquí el proverbio responde que el sabio ama la sabiduría. Pero realmente, o lo que vemos acá, vemos como 2 objetos de amor. Porque dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Como si fuesen 2 cosas. Ahora, déjenme aclarar algo aquí. La sabiduría no es exactamente lo mismo que la instrucción. La instrucción es el medio para poder obtener sabiduría. Así que si amamos la sabiduría, amamos todos los medios correctos para obtener la sabiduría. Porque la sabiduría no llega, no se me desperté un día y fui sabio. Comí bastante anoche y ya desperté siendo sabio. No, realmente hay medios. Y esta palabra clave que es instrucción. Así que el objetivo es la sabiduría y por tanto todo lo que sea necesario para obtener esa sabiduría, también lo apreciamos tanto como la sabiduría misma. Entonces, instrucción. ¿Qué significa esa palabra? El que ama la instrucción. Primero es el medio principal para adquirir sabiduría. Es el medio principal, la instrucción. De manera positiva, esta palabra, en su etimología original en hebreo, implica un aprendizaje a partir de las escrituras o la enseñanza de otros maestros, de manera positiva, pero de manera negativa, o sea, no que es malo, sino desde otro punto de vista, es la corrección de malas enseñanzas y malas prácticas. Eso también es una instrucción, corregirnos por cosas malas, que también nos da sabiduría. Y por medio de las aflicciones que nos hacen aprender alguna lección importante. Así que si amamos ser sabios o tener sabiduría, también vamos a apreciar correctamente todos los medios que nos llevan a eso. De hecho, esta es la petición de todo aquel que ama la sabiduría.
Es la petición propia. En el Salmo 119, 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. O sea, es una petición. Así como amo la sabiduría, también amo toda instrucción que me lleva a la sabiduría. Aquel que de verdad tiene como un anhelo o meta final, crecer en sabiduría, sabe apreciar todos los medios para obtener esta sabiduría. Ahora, por el contrario, vemos en la otra parte del versículo, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Esa palabra reprensión está muy relacionada con la instrucción, pero como que ahora desde el otro punto de vista, haciendo énfasis en la corrección. Cuando nos regañan o cuando nos dicen lo que está mal, que allí también aprendemos. Cuando nos enseñan que algo está mal, estamos siendo instruidos. También cuando aprendemos cosas buenas, estamos siendo instruidos de manera positiva. Pero dice, el que aborrece esa reprensión. Aquí implica el rechazo de cualquier castigo, cualquier disciplina o cualquier reprensión. Y muestra o evidencia cómo es esta persona. Ignorante. Todo lo contrario a la sabiduría. Ignorante. Ahora, literalmente la palabra en hebreo es una bestia, un animal. El que rechaza ser corregido, ser instruido en algo que está mal, es un animal. Es lo que está diciendo. Un animal que tiene que ser llevado porque no entiende nada. Así que podemos concluir que es de tontos esperar crecer en conocimiento y sabiduría y no buscar la enseñanza y la instrucción, que es el medio para ello. Esta misma idea se representa en el Salmo 32:9, cuando Dios dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es una reprensión que le hace al pueblo, no sean así. Porque eso es lo que evidencia una persona que no está dispuesto a ser corregido o a aprender lo que es correcto. Así que nuestro llamado es examinar nuestro corazón. Por eso el primer punto, una mirada hacia nosotros mismos primero. Hacia nosotros, qué es lo que amamos y qué tan dispuestos estamos para aceptar cualquier aprendizaje. Ya sea aprendiendo de manera positiva, algo bueno, o de manera negativa, por una corrección o por una reprensión. Como cristianos debemos ser personas que amamos la sabiduría y que también amamos todos los medios para obtenerla. Y Dios nos ha dejado medios para obtenerla, que son los medios de gracia. Leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios predicada, algún otro sermón, la oración también, la comunión con los hermanos en el día del Señor. Todos son medios que nos ayudan. Siempre vamos a estar con alguien que nos dice algo que no sabemos, que podemos estar equivocados, y eso es parte de amar la sabiduría. Entonces la primera mirada que tenemos es hacia nosotros mismos, qué es lo que amamos, y qué tan dispuestos estamos de aceptar todos los medios que Dios ha dado para aprender. La segunda mirada está en considerar la bendición de Dios sobre los buenos, o mejor dicho, lo que Dios considera buenos. Versículo 2. Dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Así que cualquier bendición, habíamos visto, viene primeramente de Dios. Eso lo vimos en Proverbios 11:22, que dice, 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La verdadera bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces esta palabra, favor de Jehová, vamos analizando este proverbio, favor de Jehová. En la Biblia, el favor de Jehová o la gracia de Dios, la gracia de Jehová, es fundamentalmente un atributo de Dios. Principalmente es un atributo de Dios. No es una sustancia aparte, no es como algo etéreo, ese es el favor que está allí, lo puedes agarrar. No, es algo que principalmente viene de Dios. Y es la acción de Dios para con el hombre en bondad, misericordia, en ánimo, ayuda, como un regalo o un obrar especial que no es merecido. Así que ese es el favor de Jehová. Algo que viene de Dios y que es algo que Dios hace por nosotros. La gracia de Dios es también la acción de Dios que nos capacita a nosotros en nuestra condición y en nuestra fuerza. Ese es el favor de Jehová. El favor de Dios. Aquí el proverbio apunta a un objeto de esta gracia divina. ¿Sobre quién es esta gracia divina? Dice el proverbio, el bueno alcanzará el favor de Dios, o alcanza, como que ya lo tiene, o sea, puede obtenerlo. Y aquí tenemos algo interesante, el bueno. ¿Quién es ese el bueno? Denota principalmente una cualidad en una persona, o varias cualidades que podemos decir es una persona buena, ya sea porque es agradable, es misericordiosa, justa, tiene un pensamiento correcto, pero también implica que esta cualidad ha sido recibida de parte de Dios. Y es importante porque la Biblia dice que no hay nadie bueno después de la caída. No hay nadie que sea bueno,
Pero el proverbio dice que solo el bueno es el que recibe el favor de Dios. En ese punto. Entonces, nadie, por lo menos lo que enseña la Biblia, es que después de la caída todos hemos sido afectados por el pecado. De alguna u otra manera. En gran medida o en poca medida. Pero todas nuestras áreas han sido afectadas. Por eso también el proverbio en la segunda parte dice que Él condenará al hombre de malos pensamientos. En este punto. Estos malos pensamientos significa literalmente sus intenciones o que sus propósitos son malos. O sea, el pensamiento deliberado que realmente quiere hacer algo malo. Esta es la maldad en el hombre y es la intención en sus corazones que no es buena. Ahora, Jesucristo también lo expresa muy bien con respecto a cómo son los malos, de malos pensamientos. En Juan capítulo 3, del 19 al 20, Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, sus obras, sus intenciones también eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Ahora, esa es la condición general. Somos malos. Por naturaleza después de la caída. Nos afecta. Ahora, ¿cómo es el bueno que alcanza el favor de Jehová? Recuerden que el bueno, aunque es una condición de una persona, es también, este favor de Jehová es algo que Dios hace, es algo que se le brinda a la persona. Dios mismo brinda ese favor que nos convierte de malos a buenos delante de sus ojos. No que esencialmente somos buenos, sino que delante de sus ojos somos buenos. Ahora, es el mismo favor divino que el bueno alcanza con sus obras. Ese mismo favor lo alcanzó al primero. Por eso es el favor de Jehová. No es algo que yo tengo que obrarlo, es que ya obró en mí y me capacita para seguir creciendo en ese favor, en esa misericordia de Dios. Dios nos capacita para ser buenos debido a la obra de Cristo y la influencia del Espíritu Santo. Y también nos mueve a hacer cosas que son buenas. Y haciendo eso, Dios nos bendice mucho más. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Abel. Cuando él fue a presentar su ofrenda, ¿qué vio Dios? ¿Qué es lo que él ve? Su ofrenda y su corazón también, la disposición. A Noé, la historia de Noé, que él halló gracia delante de los ojos de Dios. Y esa gracia lo capacitó para obedecer, construir el arca, que también fue su propia salvación, que fue su bendición. El bueno alcanza el favor de Dios. O Abraham, cuando fue llamado por gracia, que lo llamó para capacitar, lo capacitó pues para hacer el bien. Y eso lo demostró en la prueba que tuvo particularmente. Y demostró tener ese favor. Hay una anécdota que ilustra esta idea de cómo se recibe ese favor, pero también Dios brinda ese favor. Está la anécdota de un rey que está sentado en su trono y está en el castillo y ve a lo lejos a uno de sus hijos. Él quiere darle un regalo y está buscando flores, pero está buscando malas, está agarrando matas cualquiera, está agarrando cilantro, está agarrando... O sea, no sabe escoger bien. Y él le dice a su hijo mayor, mira lo que les va a hacer. Ve para allá y ayúdalo, ¿no? Ve para allá y ayúdalo. Y él baja, este hijo baja y le dice, mira, agarra no agarres este. Y le va quitando lo que no es, le busca las flores, toma. Y se lo prepara y le arma todo bien bonito como un ramillete y se lo entrega. Ve para allá. Y este niñito va para allá, tome rey. Y el rey se sorprende, muchísimas gracias por todo. Además, te voy a conceder esto también. O sea, al final el rey sabía todo. Y él orquestó todo para que este niño pueda entregarlo todo. Así es el favor de Dios. María hermosa, el bueno alcanza ese favor. Primero porque lo alcanzó primero, lo convirtió en alguien bueno, y sus acciones lo llevan a seguir buscando más gracia o más favor divino. Una manera de verlo. En el Nuevo Testamento, la gracia de Dios está centrada en una persona, específicamente, o se revela, que es Cristo. El apóstol Juan dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia, está en Cristo. El apóstol Pablo también lo dice en 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, y por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es ese favor? Está principalmente en Cristo, que el bueno alcanza. Entonces, en un sentido absoluto, Jesucristo es el único bueno realmente. En un sentido absoluto. Y él, digamos, por sus buenas obras, él sí se ganó ese favor, en sentido completo. Y lo más hermoso de todo es que ese favor que él alcanzó, él nos invita a participar de ese favor. Nos hace buenos o nos hace aceptos en el amado, como dice el Nuevo Testamento también. Solo así tendremos ese favor de Dios el Padre en la bondad del Hijo, que nos coloca en una posición de bondad por la obra del Espíritu Santo. Así que no olvidemos eso, solamente el bueno alcanza el favor de Jehová.
Y está la urgencia, necesitamos ser buenos. Así que es esa mirada, cuando miramos en cuanto a la sabiduría, ¿de dónde viene? Miramos hacia arriba. Miramos nuestro corazón, ¿cuál es nuestro anhelo? Versículo 1. Miramos hacia arriba para ver de dónde viene todo. El favor de Jehová es el único que lo alcanza, es el bueno. Pero también tenemos una esperanza y una seguridad en el camino correcto. Es decir, miramos hacia adelante. Versículo 3 dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Así que la tercera mirada está en mirar hacia adelante, hacia el camino que debemos seguir como cristianos y el cómo debemos conducirnos en nuestra vida. Y esto es un principio de sabiduría que debemos tener y debemos conservar. Ahora, fíjense cómo empieza. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad. No se afirmará, o sea, no estará firme, no estará seguro que nada lo va a mover. Por medio de la impiedad, de lo que es malo. Así que en este principio podemos ver tanto una advertencia y un juicio hacia los malos, como también una luz de esperanza. En esta misma frase. Vemos primero un juicio, porque Dios no permitirá que nadie se establezca tan cómodo y tan seguro en su maldad que no pueda caer de ese estado. No hay nadie que tenga el poder corrupto de todo lo que se pueda conseguir y el dinero mal habido que no pueda caer allí, que no esté en un lugar delicado donde esté. Su maldad puede aparentar que esta persona esté como en un castillo, pero está como en un castillo de arena. O sea, se puede caer realmente. Por ejemplo, hemos visto en Apocalipsis la caída de Babilonia. Este sistema que decía, no veré luto jamás, no voy a caer nunca. Y después están todos los lamentos. Mire la grande cómo cayó. Y vemos el ejemplo en Egipto, en la Babilonia histórica, que también se creía todopoderosa y cayó. Entonces no hay nadie, el hombre no se va a afirmar por medio de la impiedad. Pero también vemos una esperanza, lo cual es hermoso verlo, porque no hay maldad tan grande ni tan oscura del que Dios no pueda desarraigar para sacar de allí a alguna persona. Lo cual es una esperanza. No existe alguien que diga, no, es que yo soy tan malo que no puedo obtener ningún favor de Dios. No hay, porque nadie se puede afirmar por medio de la impiedad. No hay tal maldad tan atrapante del que no se pueda sacar. Así que si nosotros hemos caído en pecados graves, en pecados horribles, esta es esa esperanza. No hay pecado que nos va a atrapar y que más nunca nos va a sacar, porque nadie se puede afirmar por medio de sus pecados. Fíjense la segunda parte, el contraste del versículo 3. Mas la raíz de los justos no será removida. Ahora el contraste. Si los malos no se pueden afirmar por su maldad o por medio de su maldad, lo contrario es aplicado para los justos. La raíz de los justos no será removida. Aquí raíz del justo hace alusión a un árbol plantado, de donde obtienen los nutrientes este árbol por medio de su raíz. Hay muchísimas ilustraciones de esta idea, pero habla del punto de la raíz de los justos que no será desarraigada, por hablar el mismo lenguaje, no será desarraigada. Aquí el justo tiene una esperanza que no la tiene el impío. El impío, por más malo que pueda estar, por mucha seguridad que pueda aparentar, no puede mantenerse allí. O Dios no va a permitir que eso le dé todo el sustento con el que puede tener seguridad. Pero el justo sí tiene esperanza. El sabio, el piadoso sí tiene esperanza. Tiene fuerza, tiene seguridad, tiene dones de parte de Dios porque su raíz está en buena tierra. Realmente está sembrado. Y puede estar convencido de que no será removido. Aquí, nada más en esta frase, la raíz de los justos no será removida, podemos ver nuestra esperanza cristiana en cuanto a la firmeza. Porque, podemos hacernos esta pregunta, ¿dónde debemos echar raíces o de dónde debemos sacar nuestra firmeza y nuestros nutrientes? Ese mismo lenguaje de desarraigar o echar raíces es un mismo lenguaje que se repite muchísimo en toda la Biblia. Y en el Nuevo Testamento Pablo recoge esta misma idea y fíjense lo que dice en Efesios 3:17, haciendo esta petición, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Es el mismo lenguaje, arraigados. Y Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es el mismo lenguaje, sobre de dónde echa raíces un justo o un cristiano. Así que la raíz de lo justo, ese término, la raíz de lo justo, es Cristo mismo. Para nosotros, para los cristianos, es Cristo mismo. ¿Cuál es la verdadera firmeza y esperanza? Y que nunca seremos removidos de allí, o nunca seremos desarraigados de allí. La promesa que hace Cristo, el Padre que me las dio, nadie me la va a quitar.
que es una esperanza en la que podemos estar. Podemos pasar circunstancias difíciles, que no sabemos lo que está pasando, pero nuestra firmeza está puesta en una raíz o se arraiga en algo que nunca va a ser removido. Como la historia de Job. Él lo perdió todo, pero nunca le atribuyó despropósito alguno a Dios. Entonces, esa es la apreciación que nosotros hacemos en nuestra vida hacia adelante. Un principio de sabiduría que debemos aplicar, que la raíz de los justos no será removida. Tenemos firmeza, tenemos esperanza. Así que vemos hacia nosotros qué es lo que deseamos. Vemos hacia arriba de dónde viene el verdadero favor y sobre quién está el favor de Dios, y miramos hacia adelante. Esa convicción de que realmente vamos a seguir siendo firmes como cristianos. Los otros versículos del 4 al 6 nos hablan una apreciación correcta hacia otros sabios. O sea, no todo está en nosotros. O no necesariamente siempre está allí. No somos los únicos sabios y seguramente hay otros sabios que nos pueden ayudar en nuestra búsqueda y crecimiento de sabiduría. Así que también no solo debemos apreciar nuestro corazón, que es lo que estamos buscando, sino apreciar la sabiduría que hay en otros y cómo conseguir esta sabiduría. O sea, debemos aprender o debemos saber qué observar en otros y cómo obtener esta ayuda en nuestro crecimiento. ¿Cómo debemos apreciar a otros sabios? ¿O qué debemos mirar y cómo estos sabios nos pueden ayudar? Estos 3 proverbios nos ayudan mucho a saber qué mirar. Y empieza observando las cualidades de una virtud de una mujer, del cual todos podemos aprender y tener sabiduría. Fíjense el 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Así que apreciar correctamente la sabiduría de una mujer está en observar sus virtudes, no necesariamente su belleza, sino sus virtudes. ¿Cómo podemos apreciarlo? Las virtudes de la mujer son el medio de bendición tanto para su familia, donde sea que esté, incluyendo su esposo también. Esta palabra virtuosa, mujer virtuosa, este término esencialmente denota un conjunto de cualidades como moralidad, bondad, valor, todas estas cosas que caracterizan a una persona, por lo cual le da una excelencia o por lo cual se debe alabar. Es una persona virtuosa. Aquí en este versículo significa, o más específicamente, una mujer hacendosa, capaz, digna, pero también una mujer de fortaleza y de valor. Todas esas cosas es lo que la Biblia o la sabiduría divina habla de una mujer virtuosa. En todo, nuevamente hermano, en la sabiduría divina siempre las virtudes de una mujer están por encima de su belleza. Siempre. No que la belleza no importa, sino que está por encima. O qué es lo que resalta, de qué podemos aprender de una buena mujer. Fíjense lo que dice también más adelante, que esta mujer virtuosa es corona de su marido. Corona de su marido. No es que es un simple objeto de adorno, no es la idea aquí, o no es la idea que está transmitiendo, como si fuera un adorno, sino un símbolo, o el símbolo que representa la autoridad en un hogar que está en orden y establecido según el criterio de Dios. Ahora, de manera visual, que es lo que trata de la ilustración, de manera visual, sabemos que una persona es un rey por la corona que lleva puesta. O sea, es como que, lo identificamos, es así. Así también sabemos que un esposo es un buen esposo cuando se ven las virtudes de su esposa. Cuando se le ven las virtudes, porque es la corona de su marido. Este principio de sabiduría resalta dos llamados al mismo tiempo. Primero vemos el llamado a la mujer de hacer crecer sus virtudes y ponerlas en práctica, porque eso es lo que realmente va a ser como una corona. Va a ser ella. Un llamado a crecer. Y en segundo lugar es un llamado para el esposo también, a pastorear el corazón de su esposa para hacerla crecer en sus virtudes. Porque es lo que representa. ¿Cómo saben que un hombre está haciendo bien? Porque ve cómo es su casa, ve cómo está en orden. Es el punto. Entonces, una mujer sabia expresa su sabiduría por medio de sus virtudes, porque estas excelencias reflejan a Cristo en su deber como mujer. Entonces, está ahora lo contrario. Ya vimos que podemos aprender a lo contrario. Dice, la mala, o sea, la mala mujer o la que no es virtuosa, como carcoma en sus huesos. Ni siquiera es como una corona fea, ni siquiera es como un sombrero, o sea, algo que no tiene nada que ver. No, ahora es todo lo contrario. El carcoma de los huesos. Aquí denota, o la idea a la que se quiere hacer referencia, es una enfermedad que destruye los huesos. Exactamente no se sabe qué es. Yo le estaba preguntando a mi esposa, y hay como varios tipos de enfermedades que infectan los huesos, los destruye, pero son muy dolorosas, excesivamente dolorosas. Es la enfermedad a la que hace referencia. O sea, va desintegrando el hueso y tiende a crear un dolor o una incomodidad
eterna. Imagínense, en ese tiempo no habían anestesia, no había pastillas, ni ibuprofeno, que sea algo no había nada de eso, sino que era constante sufrir este tipo de enfermedad. Bueno, así es la imagen de una mujer, no que es fea, sino que no es virtuosa. Es lo contrario, en ese punto. Es esa que no procura ni preservar sus virtudes ni ponerlas en práctica. Es un dolor en su familia y a todos los que tiene cercanos. Es una imagen bastante fuerte. Entonces, una mujer sabia pues expresa su sabiduría por sus virtudes y nosotros podemos aprender de estas virtudes por medio de ellas. Es interesante porque el ejemplo que unas mujeres pueden dar a otras puede ayudarnos a tanto a hombres como para mujeres. El buen ejemplo, las virtudes. Por ejemplo, cuando un hijo ve a su madre que es virtuosa, sabe qué mujer debe buscar también. Sabe, tiene un modelo. Cuando una hija ve a su madre que es virtuosa, sabe cómo debe comportarse. Entonces ese es el ejemplo, o sea, es virtuosa, es la corona en su casa, en todo. Realmente da un ejemplo. Igualmente el ejemplo de virtud de otras mujeres en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Básicamente deslumbra la sabiduría en sus corazones. Así que nosotros podemos aprender de otros por medio de las virtudes. Y en este caso particular de las virtudes que puede hacer una mujer en su sociedad o en donde sea que se desenvuelve. ¿Qué otra cosa podemos ver en otros o aprender de otros o apreciar la sabiduría en otros? Versículo 5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Aquí vemos una apreciación correcta de la mentalidad de un justo. Ya vimos que podemos apreciar virtudes en una mujer, pero también debemos apreciar la forma de pensar de otro. Sabemos que alguien es un sabio y justo por su forma de pensar. O sea, así es como piensa, por lo tanto, así es como yo sé que es una persona justa. Hermano, el pensamiento, el pensar, es un ejercicio, es el ejercicio de la mente más importante que hacemos en esta vida. Todo lo hacemos pensando. Pensamos para aprender, pensamos para escribir, pensamos para hablar, pensamos para hacer alguna cosa y hasta pensamos para decidir. Así que el pensamiento es algo que tenemos sí o sí. En fin, pensamos mucho. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estamos pensando? Y más importante aún, ¿cómo estamos pensando? No tanto el qué, que es importante, sino el cómo estamos pensando. Y es allí donde, observando a otros, podemos aprender cómo piensan otros. El pensamiento es una fuente de sabiduría para otros, porque aunque todos pensamos, no todos pensamos correctamente. No la sabemos todo. Aquí es útil considerar el pensamiento de ¿quién? Del justo, que es el punto. Ahora, miren cómo empieza este versículo, versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud. Ya le está dando una cualidad, son rectitud. El comentarista John Gill dice de esta frase sobre los pensamientos, dice que tales pensamientos están juiciosamente enmarcados de acuerdo con la regla de la palabra de Dios, la revelación que Él ha hecho, y por lo tanto son rectos. Es decir, que todo pensamiento recto es recto porque hay un estándar que define lo que es recto. No es recto porque sí, porque me parece que es recto, sino porque hay un estándar que dice. Y toda rectitud proviene de la Escritura, de la Biblia. El justo es aquel que se ajusta a la justicia de Dios y que tiene pensamientos que son rectos según la palabra de Dios. Y es allí donde nosotros podemos aprender de otros sabios. Puede que no aprendamos todo de la Biblia, todo de una vez, pero podemos aprender cómo otros piensan acerca de la Biblia, lo cual es una fuente para nosotros de sabiduría. Ahí está ya. Ahora lo contrario, más los consejos de los impíos engañan. Con lo que vimos en mente, con lo que ya vimos, cualquier pensamiento que no se ajuste a la palabra de Dios no es recto. Es decir, es engañoso. Y habla de engaño, no necesariamente todo lo contrario, engaño, porque si bien puede pensar algunas cosas bien, no pensará todo bien, porque no tiene el estándar, no tiene la palabra de Dios. Entonces, los consejos de los impíos realmente son engaño. La cualidad de una persona en su corazón y su espíritu determina también cómo serán sus pensamientos. Como es su corazón, así piensa, así realmente piensa. Hermano, y es lamentable porque a veces, sin estar muy conscientes, nosotros aprendemos del pensamiento de los impíos, más que de los justos. Por la televisión, por redes sociales, por las películas que vemos, por compartir con otros, o involucrarnos o participar. Estamos viendo cómo piensan ellos y agarrando de ellos. En lugar de ver cómo piensan los justos, que son rectitud, y tomar esa sabiduría de allá. Puede que yo no sepa mucho, pero si estoy con alguien que sabe, puedo preguntarle, puedo aprender a pensar.
que me va a ayudar a mí a seguir pensando. Entonces es un llamado a nosotros a que procuremos como cristianos sabios buscar la sabiduría en los pensamientos correctos de otros cristianos. Porque allí podemos aprender a pensar correctamente, lo cual es importante, porque toda decisión que tomamos, la tomamos por lo que pensamos. Y si no pensamos correctamente, o si no tenemos pensamientos justos, entonces no vamos a pensar bien. Podemos tomar decisiones malas. Ahora, el siguiente versículo nos habla ahora de la cualidad de las palabras. Versículo 6. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Si en el proverbio anterior vimos el pensamiento, o sea, las palabras del corazón, por así decirlo, que es nuestro pensamiento, aquí vemos ahora que lo que está en el corazón habla la boca, es lo que sale, es lo que surge. Ahora pasamos a observar la cualidad de las palabras de vida en los sabios del corazón. Entonces empecemos por la primera frase. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. ¿A qué se refiere el proverbio con este tipo de palabras? Que las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Fíjense que no dice necesariamente derramar sangre, sino acechanzas para derramar sangre. Involucra todo aquello que atenta contra la vida del hombre. Toda palabra que atenta contra la vida del hombre. Ya sean mentiras, ya sea un falso testimonio, insulto, ofensa, burla, humillación, opresión, miedo o desprecio. Todas esas son palabras de impíos que son acechanzas para derramar sangre. Cuando vimos el estudio de no matarás, vemos que todo, aunque la acción de matar es peor que el pensamiento, la intención, la acción de matar surge con la misma intención con la que insultamos a alguien. Es la misma raíz, aunque no las mismas acciones, pero es la misma raíz. Entonces toda esa palabra que sirve para humillar, insultar, eso realmente son palabras de acechanza para derramar sangre. Así actúa el impío y esa es la cualidad de sus palabras, que no son para el bien. Esas son las palabras que no debemos oír, ni tampoco debemos repetir, por supuesto, porque atentan contra la vida del hombre. No hay ni bondad ni rectitud en eso. Ahora lo contrario, mas la boca de los rectos los librará. Aquí las palabras de los rectos no solo implican las palabras buenas y justas, sino también las palabras con la intención de curar, con la intención de restaurar, de hacer un bien. No solo que lo que digo está bien, sino que la intención de restaurar o de curar o de guardar algo. Precisamente todo aquello que es para procurar preservar la vida. Lo contrario a la acechanza, pues en este caso, que es rectitud, que son rectas, los librará. Ahora, los justos usan su palabra de sabiduría para el bien. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿qué significa la palabra de los rectos los librará? Aquí el comentarista Matthew Poole propone las siguientes acciones que son muy interesantes de cómo nuestras palabras pueden ser útiles para librar a otros. Primer lugar, por medio de nuestras oraciones a Dios. Cuando oramos sinceramente por otros para que Dios lo guarde, lo libre, con nuestras palabras, la boca de los rectos los librará. Cuando alguien ore, hermano, ore por mí, por favor. O quizás no pueda hacer mucho, pero puedo demostrar esa intención. Rogar al Señor con nuestras palabras para que otros puedan ser librados. Es parte de una persona sabia. Pues como decía un autor, es lo mínimo que un cristiano puede hacer por alguien. Peor es ser indiferente, o que no me importa. Al menos ora por esa persona, que tus palabras sean para librarla. Pero también está, ya sea las palabras que utiliza para apaciguar a los malvados. Es decir, si esta persona está pasando por algo, si yo puedo hablar, si yo puedo, no sé, hablar con esta persona que le está haciendo mal, si yo puedo intervenir con mis palabras, esa es a lo que dice el proverbio, la boca de los rectos los librará a los que están pasando por mal. Ese es hacer un uso sabio de nuestras bocas, de nuestras palabras. También está el aconsejar a los que sufren para librarlos de alguna maldad que estén pasando. O sea, no es, estoy preocupado, ojalá le vaya bien. No, o sea, si podemos utilizar nuestras palabras, si la persona está haciendo algo que está mal o está sufriendo por algo y podemos hablar y podemos ayudar, eso es utilizar nuestra boca para el bien, para librar a otro. También está defender la causa del justo, del inocente, ya sea de forma judicial o por medio de cualquier medio donde podamos y tengamos que hablar para salvar la vida del prójimo. Si yo sé que le está pasando algo malo, pero es inocente y yo no digo nada, o sea, mis palabras no dicen, pues eso no es así, yo estuve ahí, eso no fue así, yo estoy atentando con esa persona. O sea, no estoy haciendo nada. Porque la boca de los rectos tiene la intención de librar a otro, no de esperar a que se salven en algún momento, sino de librarlo. Entonces, la sabiduría divina no es solo para guardarla en nuestro corazón como una caja fuerte. No, yo soy sabio y lo tengo ya. Sino que también
es de sabios aplicar la sabiduría a otros con nuestras palabras, para el bien, para el que lo necesita, como nos enseña acá. En último lugar, este último versículo como que nos pone ahora en perspectiva de todo lo que hemos visto, ahora hacia todo. Versículo 7, 12:7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. En última instancia, Dios está observando toda acción y todo pensamiento de toda persona en cualquier lugar, en cualquier momento del mundo. Él está allí observando eso. Una persona sabia sabe que este mundo y el futuro están en manos de Dios. Tampoco nos angustiamos. Es que si yo tengo que hacer algo, si no, no se puede resolver. No, también sabemos que en última instancia Dios está observando todo. Y esta primera frase, Dios trastornará a los impíos y no serán más. Aquí el proverbio está representando o está presentando una realidad que lo vemos en toda la Biblia. Que la justicia de Dios aplicada a los impíos en esta vida y en la venidera. Y Dios sí va a juzgar. Entonces los impíos, o Él va a trastornar a los impíos. Ellos no van a prosperar y no serán más. En un sentido providencial, y aquí es importante porque a veces tendemos a agarrar estas promesas como absolutas. No, pero es que Dios siempre va a trastornar a los impíos. Pero ¿por qué si a Él está yendo bien? Y es lo que está haciendo. ¿Pero por qué? Aquí debemos hacer esa distinción o esta idea de cuando Dios obra de manera providencial, según su providencia, según sus planes, y el obrar de Dios en el día final, o de manera absoluta. En el día final ningún impío va a sobrevivir, ninguno. Pero en esta vida, según los planes de Dios, algunos impíos pueden prosperar y otros no. Pero al final van a ser trastocados, van a caer. Tenemos el ejemplo de Faraón, cuando la palabra le dice a Faraón, para esto te he levantado, yo todo el poder, para mostrar en ti mi poder. Y así lo podemos ver. Entonces, en un sentido providencial, Dios no dejará que los impíos prosperen en todas sus maldades, de tal manera que nada malo les va a suceder. Lo mismo que vimos en el otro proverbio, que dice que el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. O sea, no hay tanta maldad que pueda tener que a mí no me va a pasar nada. Pero ni el narcotraficante con la mayor cantidad de dinero, hasta el más grande le pasó algo. O sea, no se va a poder librar. Sino que por su propia maldad van a caer. Como vimos en Proverbios 11 del 5 al 7, que vimos esta misma idea. Pero 11, 5 y 6. La justicia del perfecto enderezará el camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Así que por su propio pecado ellos van a caer. Y ese es el obrar de Dios, de que no va a dejar que ellos prosperen. Ahora, por otro lado, no hay una seguridad firme para el impío al final. Y en eso también podemos descansar. De hecho, el Salmo 73, un hermoso salmo, este salmista está como razonando este diálogo, pero ¿por qué le está pasando eso? Mira cómo prosperan, y lo hace en forma de un canto. Pero en el versículo 17, ahora entra en razón, que está esta idea, y dice, el Salmo 73, del 17 al 20, hasta que, después de meditar, después de hablar de que, mira cómo le va el bien, no le pasa nada, se burlan, dice el 17, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Porque he aquí, este es el versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Así que los impíos pueden prosperar, pues les puede ir muy bien, pero tal prosperidad o tal comodidad es realmente su propia tumba, es realmente su propia perdición. El que les vaya muy bien, que ni siquiera necesiten una iglesia o necesiten a un hermano, es realmente su tumba. Es el juicio de Dios diciéndole, ya no te quiero. Por eso es que los impíos no van a prosperar, no van a hacer. Así que no hay verdadera seguridad fuera del cuidado de Dios o fuera del lugar donde hay bendición de Dios, que es precisamente la siguiente parte del versículo, como culmina el versículo 7. Pero la casa de los justos permanecerá firme. Y aquí también vemos otro principio que vemos en toda la Escritura, que los justos de Dios siempre permanecerán firmes. También observamos la clave o una idea clave para meditar, que es la casa de los justos. Esta idea es una idea amplia resumida de manera muy corta, la casa de los justos. ¿Cuál es esta casa de los justos? Nuevamente, en un sentido providencial, según la providencia de Dios, según los planes de Dios, sí podemos estar seguros que el Señor nos va a guardar a nosotros, a nuestra familia, según los planes de Dios.
Porque si el plan de Dios es que pasemos por alguna aflicción para aprender algo, entonces no podemos decir, es que en mi casa nunca le va a pasar nada. Pero en un sentido providencial podemos estar confiados de que la casa de los justos permanecerá firme. Si bien es cierto que podemos tener este cuidado del Señor providencialmente, no hay una promesa de que cada casa de cada justo nunca le va a pasar nada malo en esta vida terrenal. Nunca. En un sentido absoluto, en la eternidad sí. O sea, vamos a estar bien. Pero en esta vida no. Pero, tenemos este ejemplo de los mártires cristianos, los que sufrieron para dar su vida por el Evangelio. ¿Será que la casa de los justos no les permaneció firme? No está hablando, digamos, de manera absoluta en ese sentido. Pero sí hay una promesa de seguridad de que nunca caerá, de que esta promesa se puede cumplir sobre algo que nunca va a caer, sobre una casa a cual se le promete que nunca va a caer. Y esta es la casa a la que podemos llamar columna y baluarte de la verdad, o la casa de Dios, a la que pertenecen los justos, a la iglesia de Dios. Esa sí es la casa de los justos que nunca permanecerá firme, pues nunca va a caer. Así que esta iglesia universal es a la que pertenecen todos los justos en cualquier época, en cualquier parte del mundo. Nunca va a caer. De hecho, Jesús lo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y siempre habrá una iglesia reunida en todo momento, en cualquier momento de la historia. Entonces, si queremos estar seguros de estar en algún lugar donde nunca vamos a caer, procuremos estar en la casa de los justos, que es estar donde Dios está, el lugar de Dios. Entonces, esto es sabiduría para nosotros aplicar. Al final, ¿dónde está la sabiduría? En la casa de los justos. ¿Dónde están las mujeres virtuosas, personas de bien? En la casa de los justos. Allá es donde tenemos que ir. Entonces, es una apreciación general. La casa de los justos es la que va a permanecer firme. Amén. Vamos a orar.